Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias por la presentación. La verdad que gracias también por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas respecto a la economía y sobre todo a la política económica, y especialmente hablar de peronismo, que es algo que realmente me gusta. Quiero contarles que lo que voy a decirles hoy, cada una de las palabras casi no es de mi autoría, sino que he tomado una charla de nuestro compañero Santiago Prachina, que es secretario general de ANSES y economista, y simplemente voy a transmitirles algunas de las palabras que él ha elaborado respecto a los modelos económicos a través del tiempo en nuestra querida Argentina. La fortaleza del peronismo como movimiento nacional nos ha permitido sobrevivir a través del tiempo, a través de diversos liderazgos y también a través de diversas coyunturas históricas que nos ha tocado pasar. Esa fortaleza sigue basándose en varios pilares, pero uno de los más importantes es el haber desarrollado, el tener, el poseer una doctrina que es propia del justicialismo. Un modelo político, un modelo económico que ha probado su capacidad para garantizar sobre todo la justicia social y la inclusión de la mayoría de los argentinos cuando el peronismo ha gobernado. A través de su pensamiento y de su acción de gobierno, su acción política, el general Juan Domingo Perón sentó las bases de lo que llamamos la doctrina justicialista, que es un cuerpo de principios y de apotegmas que han podido mantenerse vigentes en el tiempo, como decía antes, a pesar de las diversas circunstancias que ha pasado en nuestro país e inclusive que ha pasado en nuestro propio partido en forma interna. La aplicación en el plano económico de esa doctrina justicialista, es decir, de ese cuerpo de mandatos y leyes, de apotegmas que nos gobiernan y nos indican por dónde ir, evitando el excesivo pragmatismo, nos ha permitido construir y aplicar en el plano económico durante dos periodos especialmente, del año 1945 a 1955 y luego contando de 2003 a 2015, le decía, nos ha permitido construir lo que podemos denominar un modelo económico justicialista, el cual durante momentos distintos de la historia de la Argentina le ha permitido al pueblo argentino alcanzar los mayores niveles de prosperidad, conquistar nuevos derechos, pero al mismo tiempo desarrollar la economía nacional y hacer que el país creciera en todos los ámbitos. Desde mediados del siglo XX, y sigue en la actualidad, se ha dado una pugna constante en torno a qué modelo económico se debe aplicar en la República Argentina. El modelo económico justicialista alternó con otros dos modelos, al menos otros dos modelos. Uno que es diametralmente opuesto al peronista, el modelo económico liberal o neoliberal financiero, y otro con el que el justicialismo tiene algunos puntos en común, pero también tiene algunas diferencias, digamos, insalvables, el que algunos llaman el modelo económico desarrollista. Entender las diferencias entre estos tres modelos es fundamental para poder abordar el debate político y también hablar de los temas sociales, algo que en la actualidad se está dando necesariamente en la Argentina, y sobre todo para que queden claras las implicancias de cada uno de estos modelos y en términos sencillos y coloquiales quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden con la aplicación de cada uno de ellos. Por supuesto que estas categorías tienen en la práctica algunos matices y no son tan diferenciadas o tan claras las líneas de diferenciación como lo que vemos desde el punto de vista académico, pero extrayendo de la historia y de la aplicación de estos modelos económicos, podemos diferenciar claramente estos tres modelos. Este cuadro que aparece ahí en pantalla, que fue elaborado también por Santiago Frachina, nos muestra quiénes son los principales beneficiados por el modelo. El modelo económico justicialista son sin duda la clase trabajadora y el empresariado que busca el desarrollo del mercado interno. El modelo económico desarrollista es la cúpula empresaria.
y el modelo económico neoliberal financiero, el sector financiero local y sobre todo el externo, quienes se han beneficiado en mayor medida. Hay otros ítems ahí que pueden diferenciar cada uno de los modelos, los cuales vamos a ir desarrollando brevemente en esta pequeña charla. El modelo neoliberal financiero es claramente la antítesis de lo que piensa el justicialismo o de lo que tiene como doctrina el justicialismo. Fue instalado con fuerza en nuestro país, sobre todo después de la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el año 1976. Este modelo, que algunos llaman de valorización financiera, coloca justamente al sector financiero como el principal protagonista de la vida económica nacional. Los lineamientos macroeconómicos y las reglas de juego que propone este modelo fomentan sobre todo la valorización del capital en el circuito financiero y no en la economía real. El impulso que se da a medidas como la liberalización financiera, la apertura comercial con altas tasas de interés, constituyen como un combo, una suma de acciones que en definitiva resultan muy desventajosas, tanto para la industria nacional como para quienes generalmente son los más perjudicados, que son los trabajadores. Este es un modelo que se caracteriza por incrementar sobremanera la deuda externa y favorecer la fuga de capitales. Estas condiciones se dan para garantizar el acceso a las divisas para los capitales golondrina que vienen desde fuera del país y vienen al país en busca de elevadas tasas de rentabilidad, pero que luego de un periodo de tiempo se retiran, pero habiéndose apropiado de ganancias financieras a niveles extraordinarios. Desde la implementación de este modelo, la deuda externa argentina se transformó en uno de los principales obstáculos para el mismo desarrollo del país. Este modelo considera el pago a los acreedores externos como si fuera una prioridad incuestionable y subordina inclusive toda la política económica a cumplir con este fin. Es un modelo profundamente ortodoxo desde lo económico y pone un énfasis importante, hablando de generar defensa ante la opinión pública, en que tenemos que ser creíbles, que tenemos que generar expectativas positivas para el mundo, pero en realidad esto se traduce en austeridad fiscal, es decir, reducción de gasto público, y en políticas monetarias contractivas, que consideran que la inflación está generada exclusivamente por la emisión monetaria. El modelo económico liberal financiero se aplicó en Argentina durante la última dictadura cívico-militar y en la década del 90 también, y llegó a su máxima expresión durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Su resultado, evidente, está a la vista, fue un fuerte deterioro del entramado social, del entramado económico, y un incremento de la desocupación, baja en el poder adquisitivo de los salarios y la búsqueda siempre de la flexibilización laboral. En definitiva, los ganadores de este modelo siempre suelen ser sectores concentrados de la economía y acreedores externos, siempre a costa del sacrificio del pueblo argentino. Luego viene, y es interesante analizar, lo que se llama el modelo económico desarrollista. Este modelo busca también fomentar las exportaciones, las inversiones, manteniendo un nivel alto de empleo, pero la diferencia con la mirada justicialista es que se busca que los salarios sean bajos y que la riqueza se concentre en un sector empresario productivo. Se caracteriza por buscar el crecimiento de la economía, de la industria, de la producción nacional, pero
no pone énfasis en la distribución interna de ese excedente económico que viene del crecimiento. Para este modelo, los motores de crecimiento deben ser las exportaciones y la inversión, pero no busca aumentar de forma directa el consumo interno, como sí lo hace el justicialismo. Este modelo considera que el consumo es una variable endógena y que aumenta a medida que se incrementa la producción y a medida que crece la economía. Además, supone que los sectores concentrados son los que pueden dinamizar las inversiones y ampliar las fronteras de bienes exportables, razón por la cual resulta preeminente cuidarlos y considerarlos como los aliados primarios. Esta alianza suele generar algunas exigencias como también la de austeridad fiscal y la de darle prioridad a los pagos de deuda externa. Es un modelo que reconoce varios aportes de la heterodoxia económica. Tiene alguna similitud en algún punto con el justicialismo, pero la diferencia insalvable es que su enfoque no considera a la cuestión social como una prioridad, sino que por el contrario sostiene que las políticas redistributivas del Estado pueden provocar desequilibrios o ineficiencias que impiden que la inversión privada fluya con lo que ellos llaman naturalidad. Una de las principales exponentes fue el economista Rogelio Frigerio y una obra escrita de economía titulada El Estatuto del Subdesarrollo, que plantea que en el camino al desarrollo económico a veces es necesario postergar algunas conquistas sociales. Los defensores de este modelo hacen en general mucho énfasis en los desequilibrios macroeconómicos que puede generar las mejoras de ingresos para el sector trabajador. Entienden que de no producirse una redistribución progresiva del ingreso, ni tampoco subas importantes de los salarios reales, se pueden lograr varios objetivos. Primero, liberar saldos exportables, teniendo en cuenta que ante menos consumo, en menos consumo interno, hay más bienes exportables. En segundo caso, reducir las presiones inflacionarias vía el debilitamiento de los trabajadores en el marco de la puja distributiva. Evitar el aumento de importaciones ligadas a bienes salarios, es decir, bajar el nivel de vida de los trabajadores de modo tal que no aspiren a compras de bienes importados. Aumentar el excedente apropiado por el capital, suponiendo que el mismo derivará en forma natural en una reinversión productiva, lo cual generalmente no sucede así en forma tan directa o natural como lo presupone el escritor, el analista, el economista. Y también, finalmente, disciplinar las expectativas. De tal forma, sin redistribución de excedentes en favor de las y de los trabajadores, se hace más fácil luchar contra la restricción externa, es decir, la insuficiencia de divisas, que es un tema casi crónico en la Argentina, y también la inflación. En el caso puntual de nuestro país, el modelo económico desarrollista ha considerado que existe una fuerte y perjudicial puja distributiva que es producto de la fortaleza del movimiento obrero, desconociendo o restando la importancia al poderoso rol que desempeñan los actores económicos del lado de la oferta, como la gran burguesía local y extranjera, y en esta contienda, en esta lucha redistributiva. En definitiva, es un modelo alejado del neoliberal financiero que veíamos antes, porque pone énfasis en la economía real. Sin embargo, no plantea en ningún momento, desde el punto de vista de lo teórico, la necesidad de que ese crecimiento o el fruto de ese crecimiento sea distribuido luego en el conjunto de la sociedad. Esta característica particularmente lo aleja y lo diferencia de manera contundente del modelo económico justicialista. Su aplicación más paradigmática, donde puede estudiarse
en la vida real, digamos, en la aplicación real del modelo, se dio durante el gobierno de Arturo Frondizi, desde 1958 a 1962, etapa durante la cual se promovió el ingreso masivo de inversiones extranjeras, sobre todo con la idea de desarrollar algunos sectores considerados estratégicos, pero durante dicha gestión se produjo una caída de salario, un proceso de concentración del ingreso y una importante pérdida de participación de los asalariados en el producto. Esta experiencia histórica permite entonces afirmar que los grandes beneficiarios de este modelo son los grandes grupos económicos, los grupos económicos concentrados, tanto locales como extranjeros, y constituyendo esto una deliberada selección de ganadores, cuya contracara es, sin duda, la postergación de los trabajadores y de los derechos económicos y sociales de las clases obreras, de las clases trabajadoras argentinas. Creo que es importante también aclarar que el desarrollismo no es como una antesala del justicialismo, descartando nociones de etapistas, como que hay una etapa necesaria para poder llegar a... No, resulta necesario descartar estas nociones etapistas, digamos, que pueden usarse para justificar privilegios de unos pocos en función de un hipotético futuro que sea más favorable a las mayorías. Es decir, que no es necesario atravesar un proceso de crecimiento con salarios bajos para que posteriormente se pueda llegar a efectivizar un proceso distributivo. El desarrollismo promueve una teoría del derrame, de libre mercado, caracterizada por la centralidad de su política industrialista. Pero en términos distributivos, ambas finalizan en el mismo punto. El justicialismo, precisamente, surge en defensa del pueblo trabajador, sin la necesidad de plantear procesos previos o que intenten mitigar los efectos de ese neoliberalismo financiero del que hablábamos previamente. Y finalmente, respecto al modelo justicialista, se debe remarcar o quizás iniciar el análisis remarcando que la palabra que lo define, esta palabra justicialista, intenta remitir precisamente a valor de mayor densidad histórica y el fin último de la acción política del peronismo, que es la justicia social. Para la doctrina justicialista, para su modelo económico, un objetivo fundamental es que la nación alcance un alto margen de independencia económica, lo cual es determinante para contar con los recursos necesarios para trabajar en reducir la pobreza, en generar trabajo, en mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. De esto se desprenden entonces los lineamientos generales de la política, que son el desendeudamiento externo, la integración regional soberana, la ampliación de derechos sociales, la búsqueda de la diversificación de la matriz productiva, todo ello pensando en este objetivo mayor. En el libro, en el texto titulado Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, uno de los últimos escritos de Perón, afirma, como aparece en la pantalla, es impostergable expandir el consumo esencial de las familias de menor ingreso, atendiendo sus necesidades con sentido social y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial del desarrollo económico. Es decir, que propone mejorar el ingreso de los sectores más postergados y con esto lograr impulsar una redistribución progresiva del ingreso. En ese proceso resulta fundamental la distribución por parte del Estado de las rentas extraordinarias, que pueden ser tanto financieras como inmobiliarias, agropecuarias o de otros orígenes. De esta forma, se pone en discusión si la industrialización
se logra a través del esfuerzo unilateral de la clase obrera y la promoción de privilegios de algunas minorías, o con un proceso amplio y completo de redistribución con el apoyo del Estado. Otro mecanismo para la mejora de ingresos es el aumento de los salarios, el aumento de los salarios reales de los trabajadores, donde debe haber también una participación muy activa del Estado. Es por ello que intenta dotar al movimiento obrero de la fuerza necesaria para poder pelear por sus reivindicaciones, colocándolo como un protagonista de la vida política de la nación. Desde ya que para que los sindicatos puedan fortalecerse, debe reducirse a mínimo la amenaza del desempleo. Y esto es también otro de los objetivos. Por eso la generación de puestos de trabajo es otra de las prioridades de esta política económica. Y mirando el plano, si se quiere, macroeconómico, se entiende la necesidad de desarrollar el capitalismo nacional, multiplicando la producción de bienes y servicios de manera que se abastezca la necesidad de todos los habitantes. Ese camino al desarrollo tiene obviamente sus obstáculos, que se materializan generalmente, históricamente, en la falta de divisas. Por eso considera vitales una buena planificación financiera. La intervención estatal, una planificación económica, y entonces trabajando todo para conducir, para guiar ese excedente hacia los sectores prioritarios y así evitar algunos cuellos de botella que demoren o que rezagan el crecimiento. Sin embargo, se debe mencionar que en programas desarrollistas también se pueden enfrentar varios procesos de estos de cuellos de botella debido a la fuerte concentración de capital y la presión en el mercado de cambios que tiene la llamada fuga de capitales. Por su parte, el cuello de botella de los procesos neoliberales suele ser este autoinfligido sobreendeudamiento y genera un aumento a veces extravagante de las obligaciones en divisas para saldar esos compromisos. Esto significa que la restricción externa es un problema estructural del país y lo que difiere en los distintos modelos es la forma en la cual se lo enfrenta. Repaso esta última frase. La restricción externa no es un problema del modelo económico justicialista. Esta restricción está y aparece en los tres tipos de modelos económicos. La diferencia está en cómo enfrenta cada uno de los modelos esta restricción. A lo largo de la historia, este modelo fue implementado inicialmente por Juan Domingo Perón, pero en la historia reciente, los lineamientos económicos del justicialismo, este modelo argentino para el proyecto nacional, el modelo justicialista, también fue tomado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en sus gobiernos, y en ambas etapas se pudo conjugar crecimiento acelerado de la economía, fuerte impulso al consumo interno, políticas redistributivas, programas destacados de inversión pública, creación de puestos de trabajo, reducción del desempleo, fomento a la industrialización, crecimiento de los ingresos reales de la población. Se pudo hacer todo junto, lo que algunos economistas muy ortodoxos dicen que no es posible. ¿Quiénes ganan en este modelo? Claramente, los asalariados y los sectores productivos que tienen su base en la economía real, no en la economía financiera. Entonces, hablábamos de estos modelos en pugna y cuál es el rol real del peronismo ante esta discusión. El peronismo como movimiento político se caracteriza justamente por tener claridad en su doctrina y por la búsqueda de la justicia social como fin último de su accionar. La búsqueda de este fin requiere la implementación de políticas económicas favorables a las mayorías. Durante las últimas décadas, la misma historia, la misma experiencia nos muestra que los modelos económicos neoliberales financieros y también los modelos que han intentado avanzar hacia el desarrollismo han favorecido siempre a grupos concentrados
y a sectores muy reducidos de la sociedad. Pero también se ha visto en algunos momentos, en algunas etapas de nuestra historia, que gobiernos de origen peronista a veces han adoptado medidas y modelos económicos que son ajenos a los lineamientos básicos de esta doctrina justicialista y que incluso eso ha perjudicado a sectores de nuestro pueblo. Con la implosión, digamos, del modelo neoliberal financiero que se produjo en el 2001, la discusión económica acerca de cuál era el mejor modelo político-económico a adoptar quedó claramente marcada entre dos modelos. Claramente, por un lado, se impulsaba la implementación de un modelo desarrollista industrial, sostenido principalmente por una clase obrera con salarios deprimidos, y la otra alternativa, que encarnaba el kirchnerismo, promovía la reconstrucción del modelo justicialista y se proponía alcanzar una distribución del ingreso que fuera más progresiva, incrementar los ingresos de los sectores populares, dinamizando también así el mercado interno. Por eso es interesante profundizar este debate acerca de cuál es el modelo económico que la Argentina necesita, teniendo claro sobre todo quiénes resultan ganadores y perdedores, favorecidos y desfavorecidos en cada uno de los modelos. De esta forma, creo que quizás podamos evitar cometer errores del pasado y también podemos tomar un camino que atienda prioritariamente las necesidades y las demandas que en el presente se imponen. De esta forma quizás evitemos cometer errores del pasado y podamos tomar un camino que atienda a las necesidades y las demandas que en el presente se imponen. Y así se pueda garantizar que el peronismo no vuelva a ser cooptado por el liberalismo ni por el desarrollismo, dado que ninguna de las dos corrientes tienen como fin ni la soberanía política, ni la independencia económica, ni la justicia social. Bueno, compañeros, quedo a la espera de sus preguntas y me gustaría que iniciáramos un debate acerca de estos temas que han sido planteados hasta este momento, porque esto nos puede enriquecer a todos. Vuelvo a mencionar, antes del final de esta exposición, que cada uno de los temas y los planteos que he realizado corresponden a Santiago Fraschina, nuestro compañero secretario general de ANSES, que es quien ha elaborado este material. Sí, compañero, mira, respondiendo a tu pregunta, creo que justamente la política es cómo aplicamos las doctrinas que resultan ser una especie de ancla, una base inamovible, algo que nos ha dejado históricamente el general Perón y quienes han conducido al peronismo en el mismo sentido que él. Y esa base inamovible, firme, el ancla, que nos fija a alejarnos del pragmatismo y basarnos en una doctrina que es un gran capital político que tiene el justicialismo, contrasta a veces con la lectura que tenemos de la realidad, porque ante esa inamovilidad de la doctrina, justamente la realidad se mueve a un ritmo vertiginoso y cambia y genera incertidumbres y genera miradas distintas, genera matices, y por eso hasta es lícito que a veces entre compañeros pensemos distintos. Pero la política es la aplicación de la doctrina a la realidad. La aplicación de eso inamovible a algo que constantemente se está modificando. Por lo tanto, hay que entender que esto que te decía del capital que tiene el justicialismo es que no somos puro pragmatismo, sino que tenemos una doctrina básica en la cual fijarnos, en la cual mirar, en la cual analizar, inclusive que no es una doctrina solo teórica, sino que fue aplicada durante los gobiernos del general Perón y también durante el periodo de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, este modelo económico, este modelo político del socialismo,
tiene un espejo donde podemos mirar cada una de las decisiones que se toman y también cada una de las visiones con las cuales analizar esta cambiante realidad de la que te hablaba recién.